Jesús. Amigos, amigas de esta comunidad, hemos estado platicando con ustedes sobre todo lo que acontece en Chiapas desde sus diferentes aristas, la presencia de grupos paramilitares que han estado financiados por el propio Estado, financiados por empresas privadas, la presencia del crimen organizado con personajes como el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, el Cártel de San Juan Chamula. Y esta semana se vieron momentos complicados, difíciles con el secuestro, el levantón, como ustedes gusten, de 16 personas, 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que no tenían, permítame decirlo así de manera coloquial, vela en el entierro. No hablábamos de marinos, no hablábamos de policías, no hablábamos de soldados, hablábamos de personal administrativo que estuvo durante varias horas en manos precisamente de una organización criminal que exigía la destitución de 3 funcionarios de dicha dependencia acusados presuntamente de proteger al cártel de Sinaloa. ¿Qué es lo que significa todo este cóctel en una entidad como Chiapas? Se encuentra con nosotros y de verdad le agradezco muchísimo, pero muchísimo a uno de los periodistas que en lo personal más admiro por su trabajo de investigación que ha llevado a cabo durante todos estos años. Mi querido Luis Hernández Navarro. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas noches. Muchas gracias por tu invitación para hablar sobre esta terrible tormenta chiapaneca. Una tormenta, mi querido Luis, ¿qué es lo que la compone? ¿Cómo se ha ido conformando precisamente esta tormenta en donde de repente nos topamos con una situación como la que se acaba de vivir, donde 16 personas totalmente inocentes pudieran haber sido ejecutadas en una disputa entre criminales y autoridad? Sí, yo creo que se cruzan varias variables, todas conjuntadas, ya no con la omisión de la autoridad, sino con su complicidad abierta. En lo inmediato, lo que fue el secuestro y la retención de estas 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado a manos de un cártel. No hay otra forma de decirlo, aunque ellos no lo reivindican, todo parece señalar que se trata de un operativo de el cártel Jalisco Nueva Generación en contra del cártel del Pacífico. ¿Por qué digo esto? Porque una de las reivindicaciones que ellos hacen es el de que se le dé libertad a una cantante, Nayeli Circe, que fue levantada, que fue secuestrada por elementos del cártel del Pacífico. Y esta mujer es pareja de uno de los lugartenientes de una figura que una y otra vez ha sido señalado como uno de los principales capos del cártel Jalisco en Chiapas, Juan Manuel Valdovinos, el señor de los caballos, señor de horca y cuchillo en la región de Jiquipilas, que tiene incluso un hipódromo. Imaginemos un municipio de una ciudad del tamaño de Jiquipilas con un hipódromo. Bueno, esta es una primera pista y una segunda son cómo a estos trabajadores que fueron secuestrados, hay 2 videos en donde se les obliga a pedir clemencia, dicen que están bien, pero también señalan a una serie de mandos policíacos chiapanecos y se les implica con el cártel del Pacífico. Esto es entonces parte de la guerra que hay entre estos 2 cárteles por el control de Tuxtla Gutiérrez y del centro del estado, pero también por la disputa por la frontera con Guatemala, donde en días recientes hemos visto grandes enfrentamientos, la presencia de la Guardia Nacional, movilizaciones aparentemente ciudadanas. Entonces, esta sería un primer elemento de este componente. Hay una disputa por la frontera, donde antes había un entendimiento entre los cárteles de que no había que calentar la plaza y de que había espacio para todos. Guatemala es como la
bodega, a donde llegan migrantes, droga, armas, para pasar luego a territorio nacional, distintos destinos, ¿verdad? Bueno, hoy se rompió muy claramente ese pacto no escrito de no agresión y está esta guerra. La pregunta es ¿por qué? A eso iba también, mi querido Luis. ¿Qué intereses se mueven detrás de estos grupos? Si me lo permites, tú eres el experto paramilitares, como son los cárteles de la droga. ¿Son ellos la cabeza de esa pirámide o qué intereses hay detrás de un cártel de Jalisco, un cártel de Sinaloa en Chiapas, que es rico en recursos naturales y como bien lo señalas, que es la puerta de entrada para dos negocios que dejan millones y millones de dólares, como es el tráfico de personas y el tráfico de drogas? Sí, yo distinguiría entre grupos paramilitares y cárteles de la droga. Los grupos paramilitares son básicamente grupos de civiles armados, eh, protegidos, entrenados, auspiciados desde distintas estructuras del Estado para frenar la contrainsurgencia, como una medida de contrainsurgencia para frenar los procesos de resistencia y de rebeldía en el Estado, para enfrentar a los zapatistas, para enfrentar a las comunidades que están en lucha por su autonomía. Esta es una variante. El crimen organizado es parte de la industria criminal, una industria multimillonaria que tiene además no solamente distintos eslabones, sino distintas actividades. Tú señalabas dos de las más lucrativas, el tráfico de drogas y el tráfico de personas, ¿no? Los famosos polleros, pero también han incursionado en actividades como la producción de pornografía indígena, el robo de automóviles o de autopartes, la piratería, el tráfico de armas, que no deja de ser también bastante lucrativo. Es una industria entonces integrada eh, que tiene distintos grupos empresariales, vamos a decirlo así, eh, que disputan, y hoy lo hacen violentamente, rutas, ¿no? El cruce de la frontera en este caso, eh, que disputan mercados, que disputan territorios, en casos, algunos casos para la siembra, otros para el aterrizaje de las avionetas, como es que vienen de países de Sudamérica, como es el caso de la selva lacandona, ¿no? Avionetas cargadas de coca, cada una de ellas tiene 2 o 3 toneladas de esta sustancia, que luego son trasladadas por tierra a través de mulas, fundamentalmente, ya sea a lugares como Palenque o Cocingo, ¿no? Largas caminatas de hombres. Estas avionetas aterrizan 2 o 3 veces por semana. Eh, entonces, estamos hablando de una industria, la industria criminal, con competidores, que hoy tiene esta disputa, me parece un elemento adicional. Y ese elemento adicional es que el cártel del Pacífico se ha involucrado activamente, como sabemos y se ha señalado, en la comercialización del fentanilo y hay una determinación estadounidense de no dejar pasar el fentanilo. Esto es una hipótesis, habría que comprobarla, habría que ver si efectivamente la exacerbación de esta guerra y el rompimiento de esta tregua en la frontera, este entendimiento para no calentar la plaza, tiene que ver con una decisión de no permitir más el avance del cártel del Pacífico precisamente por sus actividades relacionadas con el fentanilo. Oye, Luis, te voy a hacer una pregunta que va a caer en la especulación de antemano, te ofrezco una disculpa, pero ¿cómo crees que haya sido, o desde tu panorama, tu expertise de lo que es Chiapas, ya mencionabas y describías perfectamente los intereses detrás de este secuestro de 16 personas? ¿Cómo crees que haya sido esta negociación para liberarlas? El presidente de la República lanza una arenga al señalar, antes que cualquier cosa, tienen que liberar a estas personas porque son inocentes. ¿Tú crees que haya influenciado estas declaraciones del presidente? ¿Crees que se haya dado una negociación al más alto nivel, precisamente para evitar elevar el tono de violencia?
En la violencia que hemos visto en las últimas semanas en frontera con Malapa, en donde se pueden observar en distintos videos estos vehículos blindados y artillados que son conocidos como bestias, en donde han habido automóviles quemados, levantones desplazados, etcétera, etcétera. Han aparecido también mantas en los puentes de esta ciudad. Si estas mantas señalan a militares mexicanos por nombre y apellido, y se les acusa de ser parte de Jalisco Nueva Generación y de estar trabajando para Jalisco Nueva Generación para combatir allí al Pacífico. Si esto es cierto, siempre el mundo de las narcomantas hay que desconfiar de ellas por principio de cuentas, ¿no? Los criminales no tienen palabra, no son honorables, no sabemos si lo que dicen es verdad y mentira, y en las guerras la primera baja siempre es la verdad. No sabemos entonces si es así, pero suponiendo que eso es así, entendemos que en esta disputa entonces una actividad, una operación como el que realizó Jalisco de Nueva Generación, reteniendo a estos funcionarios y denunciando, que está acompañada además de un mensaje muy interesante en ese video diciendo, no, no queremos plazas, esto no es por plazas, es para recuperar a la señora Nayeli y para que destituyan a estos tres funcionarios, así lo dicen. Podemos suponer entonces que lo que está en juego en una negociación de esta naturaleza es toda la arquitectura de fuerzas, contrapesos, combate que se está realizando tras bambalinas. Cualquier funcionario que se le pregunte va a decir que esto no es cierto, pero estamos incursionando, como tú lo señalas bien, Jesús, en el campo de las hipótesis. Yo creo que esta es una hipótesis plausible. Oye, Luis, el propio Ejército Zapatista de Liberación Nacional, tú lo sabes mejor que yo, ha advertido sobre lo que está pasando en Chiapas. Desde la presencia, los bien mencionados, como señalas, grupos paramilitares que hacen el trabajo sucio del Estado, la presencia por su parte de los cárteles de la droga, la presencia del ejército mismo, estos enfrentamientos constantes que hay también con la presencia de policías comunitarias, la demanda por parte de las comunidades originarias de lo que está sucediendo en disputas territoriales. Vivimos un escenario, y perdona a lo mejor por ser alarmista, pero que podría derivar en una guerra civil en Chiapas. Como dice el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, estamos dirigiéndonos hacia allá. Yo creo que tienes razón, Jesús. Estamos ante una guerra que no se atreve a decir su nombre o una guerra que no se quiere decir su nombre. Una guerra claramente civil en donde combaten, por un lado, estos cárteles, pero también grupos de caciques locales por el poder local y por el control local. Por otro lado, toda esta estrategia de contrainsurgencia para tratar, como dice la metáfora, de sacar el agua de la pecera, quitarle al zapatismo sus bases de apoyo, desmantelar la gran cantidad de grupos en resistencia que también hay, ¿no? Entonces, está sucediendo todo esto desde abajo, pero también estamos viendo una disputa muy importante, una disputa anticipada de 2024, en donde estos grupos se reacomodan. Es notoria la enorme influencia que el Grupo Tabasco tiene en el gobierno de Chiapas. Manejan muchas de las secretarías que más dinero, con los que más dineros cuentan, los funcionarios, como el secretario de Salud, por poner uno de infausta memoria, ¿no? Que le encanta falsificar las cifras y agredir a las periodistas mujeres. Eh, ese, eh, Todos ellos están ahí y está en marcha un proceso electivo como el de 2024, en donde se están eh, peleando distintos grupos también. Entonces, tenemos un panorama muy complicado. Por un lado, los de abajo que están cada vez más hartos de esta violencia y de esta situación de inseguridad, y de la explotación que viven,
las peleas de estos grupos criminales y las disputas arriba por el poder y por reajustar los negocios. Es un cóctel muy explosivo. Se trata, insisto, de una guerra que no se atreve a decir su nombre. ¿Qué pasa y cuál es el papel de los empresarios, Luis? De los hombres del dinero en todo este escenario, de los grupos transnacionales. Bueno, en Chiapas hay distintos intereses. Hay empresarios que han sido muy cercanos a la cuarta administración, por ejemplo, ¿no? Desde hace muchos años, ¿no? Eh, dueños de una gran cantidad de tiendas de ocasión, ¿no? En de todo el sureste. Tenemos, por otro lado, empresarios agrícolas muy prósperos, ¿no? Que están ligados a la producción de café, pero también a la producción de piña o a otro tipo de producciones. Pero cada vez más aparece que al lado de un conjunto de ganancias que aparecen claramente legítimas, pues están también las ganancias que no lo son. Hay un ejemplo muy claro de una pareja que hoy ya está en la cárcel. En 2018 fue detenido para extradición a Estados Unidos, que fueron señalados como uno de los principales productores de heroína hacia Chicago, que se establecieron en un lugar tan pequeño, un municipio en el norte del estado como Pueblo Nuevo, Solihuatán, y que de repente comenzaron a poner ahí distribuidoras de automóviles de lujo en Pueblo Nuevo, Solihuatán, y comenzaron a comprar todas las fincas que estaban alrededor en cantidades millonarias y apoyar campañas electorales a cambio de que los nuevos presidentes les permitieran poner a ellos quienes iban a estar al mando de las policías y todos esos. Esos aparecen como empresarios, pero sus fortunas tienen otro origen. Finalmente, querido Luis, y agradeciéndote de verdad estos minutos y este análisis tan preciso y que nos deja muchas enseñanzas. El papel de la política, el papel de Rutilio Escandón, que durante los últimos días parecía una especie de cero a la izquierda, con el ejército detrás ya directamente en todo este escenario, anteriormente Manuel Velasco, anteriormente otros personajes como el propio Sabines, a quien se ha responsabilizado de ser parte esencial de esta presencia del crimen organizado en Chiapas. ¿Qué pasa con esta clase política? Ya mencionabas el grupo Tabasco inmerso en el mismo. ¿Está rebasado ya el gobierno estatal de Chiapas? Bueno, yo creo que siempre lo ha estado en sentido estricto. Recordemos que la relación de Rutilio su matrimonio político con la hermana del que fuera secretario de gobernación. Eh, ella misma fue candidata en algún momento a distintos puestos de elección popular en Tabasco. eh, Se le señala muy claramente como la cabeza para manejar toda esta red de poder, ¿no? Y por otro lado, pues tienes toda la razón en estos señalamientos, ¿no? El papel de Sabines y el papel de Velasco en todo este proceso de descomposición política que se vive ha sido tremendo, ¿no? Como el Partido Verde avanzando, dividiendo a los cacicazgos indígenas, por ejemplo, en la región de los Altos, ¿no? Esos viejos cacicazgos que eran priistas y que fueron fraccionados, dividiendo en muchos casos a las comunidades. No voy a defender a los caciques aquí, qué bueno que se dividan, pero el asunto es toda esta expresión comunitaria. Y siempre se habló de la clase política chiapaneca como de la familia chiapaneca, ¿no? Formada por viejos finqueros, etcétera, etcétera. Si vemos hoy a la nueva clase política, es la misma, nada más que reloaded, ¿no? Incluso los apellidos siguen siendo los mismos. Eh, de manera que no ha cambiado realmente nada. Lo único que vemos es cómo esa vieja clase política que antes hacía de los recursos que venían de la federación y su manejo, de la finca,
de la explotación ganadera intensiva, la fuente de su riqueza, hoy en muchos casos se asocia con las ganancias del crimen organizado. Mi querido admirado Luis, de verdad, te quiero agradecer muchísimo, Luis Hernández Navarro, periodista de investigación, periodista de La Jornada, estos minutos para nuestra comunidad. Muchísimas gracias a ti por tu hospitalidad, Jesús. Es siempre un gusto estar contigo y tu programa.